Bienvenidos a un viaje profundo hacia uno de los textos sagrados más influyentes de la humanidad, el Bhagavad Gita. Esta obra milenaria, conocida como la Canción del Señor, trasciende el tiempo y las culturas. Ofrece una guía inestimable para la vida, la moralidad y la búsqueda de la iluminación. En los próximos minutos, nos sumergiremos en la esencia de esta obra maestra espiritual. Desentrañaremos sus temas centrales y exploraremos su sabiduría atemporal. Nuestro objetivo es proporcionar una perspectiva accesible para el buscador moderno. El Bhagavad Gita no es una obra aislada, sino una parte integral del épico hindú Mahabharata. Este vasto poema narra la historia de una gran guerra dinástica. El Gita se desarrolla en el campo de batalla de Kurukshetra, justo antes del inicio de la contienda. El protagonista principal es Arjuna, un príncipe guerrero de renombre. Se encuentra en un dilema moral insuperable. Debe luchar contra sus propios parientes, maestros y amigos, lo que le sume en una profunda angustia. Abrumado por la desesperación, Arjuna busca la guía de su auriga. Este auriga no es otro que Krishna, una encarnación del dios Vishnu. Es en este momento crucial donde se despliega la sabiduría del Gita. La conversación entre Arjuna y Krishna constituye el corazón y el alma del Bhagavad Gita. A través de este diálogo sagrado, Krishna revela profundas verdades sobre la existencia. Expone diversos caminos para alcanzar la liberación, conocida como moksha. Estos caminos no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan. Ofrecen diferentes enfoques para la realización espiritual. Cada sendero resuena con distintas inclinaciones y temperamentos humanos. El primer camino es el Karma Yoga, el sendero de la acción desinteresada. Este enfoque enfatiza la importancia de cumplir con el deber propio, o dharma. Se debe actuar con diligencia y dedicación en todas las esferas de la vida. La clave del Karma Yoga reside en realizar las acciones sin apego a sus resultados. Uno debe actuar por el bien de la acción misma, no por la expectativa de recompensa o reconocimiento. Esta práctica libera la mente de la ansiedad y el ego. Al desapegarse de los frutos de la acción, uno se libera del ciclo de causa y efecto. Se actúa con pureza de intención, transformando el trabajo en una forma de servicio divino. El Karma Yoga enseña a encontrar la paz en la actividad. El segundo camino es el Bhakti Yoga, el sendero de la devoción. Este camino promueve la entrega total a Dios o a la divinidad. Se cultiva una relación personal y amorosa con lo absoluto. La devoción se expresa a través del amor incondicional, la oración sincera y la adoración. Se busca la conexión con lo divino en cada aspecto de la vida. La fe y la entrega son los pilares de este camino. El Bhakti Yoga purifica el corazón y la mente. Permite al devoto trascender el ego y experimentar una profunda unidad con lo sagrado. Es un camino de amor que conduce a la dicha espiritual. El tercer camino es el Jnana Yoga, el sendero del conocimiento. Este enfoque busca la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Se persigue la sabiduría a través de la discriminación y la introspección. Implica la identificación del yo individual, o Atman, con el Brahman, la realidad última y universal. Se busca discernir lo real de lo irreal, lo eterno de lo transitorio. La meditación y el estudio son herramientas esenciales. El Jnana Yoga disipa la ignorancia y revela la verdadera naturaleza del ser. Conduce a la realización de que el yo individual es uno con la conciencia universal. Es un camino de intelecto que culmina en la sabiduría liberadora. El Bhagavad Gita no solo presenta caminos espirituales, sino que también profundiza en conceptos filosóficos esenciales. Estos principios ofrecen una base sólida para comprender la existencia. Proporcionan herramientas para navegar la vida con sabiduría. El Gita destaca la importancia de la ecuanimidad y el desapego como claves para la paz interior. Enseña a mantener la calma y la serenidad ante las dualidades de la vida. La estabilidad mental es fundamental para el bienestar. Krishna enseña a aceptar el sufrimiento y la alegría por igual, sin dejarse arrastrar por ellos. Esta actitud de desapego permite mantener la perspectiva. Se evita la reactividad emocional ante las circunstancias externas.
Se enfatiza vivir plenamente en el presente y actuar con conciencia plena. El pasado ya no existe y el futuro es incierto. La atención plena en el ahora es la clave para una vida significativa. Se subraya la necesidad de controlar la mente, las emociones y los sentidos. La disciplina interna es crucial para evitar que las distracciones externas perturben la paz. El dominio de uno mismo es un pilar de la sabiduría. El Gita aborda el Dharma, el deber o la rectitud inherente a cada individuo y situación. Cumplir con el Dharma es esencial para el orden cósmico y la evolución personal. Es la base de una vida ética. Explica el karma, la ley universal de causa y efecto. Cada acción, pensamiento y palabra genera una reacción correspondiente. Comprender el karma permite asumir la responsabilidad de las propias elecciones. Trata el concepto de la reencarnación, el ciclo de nacimientos y muertes. El alma transmigra de un cuerpo a otro, llevando consigo las impresiones de sus acciones pasadas. Este ciclo ofrece oportunidades de aprendizaje. Explica cómo las acciones pasadas influyen en las vidas futuras. Las tendencias y experiencias actuales son el resultado de karmas acumulados. La comprensión de este proceso fomenta la acción consciente. Muestra cómo romper el ciclo del sufrimiento, conocido como samsara, a través de la práctica espiritual. La liberación del samsara es el objetivo último de la vida. Se logra mediante la sabiduría y la acción desinteresada. Este resumen ofrece una introducción concisa y accesible al Bhagavad Gita. Es una invitación a reflexionar sobre preguntas fundamentales de la vida. Nos impulsa a considerar la muerte y el propósito de nuestra existencia. El Gita nos ayuda a buscar la felicidad duradera, que no depende de circunstancias externas. Nos enseña a encontrar la dicha en nuestro interior. La verdadera felicidad surge de la comprensión y la paz. Comprender los principios del Gita ofrece herramientas valiosas para la vida cotidiana. Nos capacita para navegar los desafíos con mayor resiliencia y sabiduría. Nos ayuda a enfrentar las adversidades con calma. Permite cultivar la paz interior, incluso en medio del caos del mundo. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma frente a ellos. El Gita nos guía hacia esa fortaleza interna. Inspira a vivir una vida más significativa y plena, alineada con nuestros valores más profundos. Nos anima a actuar con propósito y a contribuir al bienestar de todos. La vida se convierte en una expresión de sabiduría. Este vídeo no solo resume el contenido del Bhagavad Gita, sino que busca inspirar. Es una invitación a explorar más a fondo esta profunda sabiduría espiritual. Que sus enseñanzas iluminen su camino.